GTL es el lugar. Diversión sin parar. Temas especiales. GTV presenta. GTV presenta. No más estrés, ya ven aquí. Mimi te enseña a vivir feliz. GTV te muestra el camino. Con paz y calma es tu destino. Invitados vienen a compartir sus secretos para sobrevivir. Vida plena, tú puedes tener, conquistar. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Estamos un día más aquí, otro viernes más en el programa de No Más Estrés con Mimi Castillo. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que es el estudiante de medicina de 9º semestre, el casi doctor Alder Fernando Valenzuela Rangel, y pues su servidora Fernanda Rangel. Este es mi hijo. Y el día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar sobre un tema que actualmente se ha escuchado mucho, y lo hemos también hablado aquí un poco en los programas anteriores que hemos platicado, que hemos ya tenido con ustedes, sobre muchos nombres o categorías o ahora sí que no, como que nombres a las personalidades de los humanos, ¿no? Ahorita estamos viviendo en una época donde tenemos mucha información, donde tenemos, a todo categorizamos, a todo le ponemos un nombre. Entonces, hay muchos trastornos que se le han dado, creo yo que más a la conducta humana, al comportamiento humano, que todo el mundo tenemos, que para mí es lo más normal, pero que finalmente pues ahorita es un boom de esas categorías que se llaman los trastornos neurodivergentes, ¿no? Y como bien lo hemos estado estudiando Mimi y yo en nuestros diplomados y lo que hemos estado viendo, es que el ser humano se va componiendo su carácter y su esencia y su actitud y la forma de ser a través de todo el ambiente que tiene, ¿no? Desde su cultura, el modo de educación, la alimentación y todo un sinfín, todo el bagaje cultural, sociocultural, físico, alimenticio y todo lo que nos hace como seres humanos, ¿no? Entonces, en esta vez le pedimos a Alder que nos ayudara, él porque tiene pues obviamente ya mucha más experiencia en el ámbito de la salud, y de una manera más integral ha visto cómo es el funcionamiento del ser humano, ¿no? del cuerpo humano. Entonces le pedimos que nos investigara más sobre el tema de cómo influye la alimentación en estos trastornos neurodivergentes, que ahorita todos tenemos un trastorno, ¿no? Y a lo mejor a mí no me han diagnosticado, pero seguramente tengo uno o más de uno. Acá Mimi también debe tener varios. Y pues Alder también. Pero tengo otro. Entonces, pues, muchísimas gracias por acompañarnos, Alder. Estamos muy felices de que vengas Muchas aquí. gracias a ustedes. Y pues, Mimi. Sí, digo, y como comenta Fer, ¿no? Hablar de estos temas, el programa se llama No Más Estrés, y el que nos causa estrés, pues también este tipo de comportamientos generan que se dispare más la cuestión del cortisol, porque voy a hablar de mi neurodivergencia que tengo, de mi trastorno. Yo vengo de una familia donde la violencia, tanto física como gritos, crecí con eso, y obviamente crece la neurosis, ¿no? Para mí la neurosis ha sido algo con lo que yo lo veía así como que yo neurótica, pero pues sí, cuando gritas y no tienes control, te dejas llevar por el impulso, pues esa es una neurosis, la neta. Ponerle nombre, digo, al final de cuentas, el que yo pueda
verlo de una manera más objetiva, no subjetiva, no decir, pues, no con el afán de sentirme como mal, sino que fue el contexto, las condiciones, la situación, la cultura, o sea, aceptar que las raíces en las que yo nací, pues vengo de situaciones muy violentas, pero también mi familia hacia atrás, ¿no? Y creo que cada vez ha sido un poquito de cómo mejoramos ese comportamiento, pero hablando de lo que comenta Fer, la alimentación es un factor importante. Y entender que pues no somos, la neuroplasticidad ayuda también a que esos comportamientos o neurodivergencias, cuando son por comportamientos, pudieran cambiarse, ¿no? Y aquí está, o modificarse, ¿no? Al final de cuentas, pues no somos producto terminado, somos un constante cambio. Y aquí la persona que está aquí a un lado conmigo, la verdad, a mí me siento muy como honrada, porque es que se tome el interés por estudiantes de estos temas. Para mí es como que wow, no estamos tan erradas en dónde andamos. Alder, un poquito sobre... Háblanos sobre un poco de panorama. ti, de cuál es el interés, por qué estás aquí. Al final de cuentas sé que estás bien interesado en la cuestión del cerebro, entonces por eso estás de cierta manera aquí con nosotros. Ok, pues yo cuando comencé la carrera, yo la idea que tenía para formarme, yo quería hacer algo, sabía que quería cirugía, pero pues el tronco de cirugía, pues la cirugía general, y lo que hacen los cirujanos generales pues es atender patologías del sistema gastrointestinal, ¿no? Casi siempre se quedan en abdomen. Y conforme fui avanzando en la escuela, los primeros 6 semestres que tú tienes en la escuela de medicina pues son las de ciencias básicas, ¿no? Entonces empiezas a ver desde biología molecular y te van aventando así como fisiología, luego te van aventando un poquito de física aplicada a la biología, y luego te van poniendo un poquito más de patología a nivel microscópico, y así como que vas aumentando la dificultad, ¿no? Y una de esas materias de ciencias básicas era neurociencias, que la llevamos en 3er semestre en la facultad. Entonces ahí yo ya me fui encaminando en un ámbito más científico, porque el cirujano, si bien, o sea, sí tenía la parte que me gustaba de anatomía del cuerpo y la práctica quirúrgica, a mí no me gustaba tanto el día a día del cirujano en general, que es básicamente nada más operar, y yo sentía que ya estaban tan estudiados los procedimientos en cirugía general que ya se volvía algo automático, ¿no? Y que el cirujano dependía totalmente de su pericia técnica en el quirófano, y si acaso pues estar aprendiendo nuevas técnicas, claro, pero es muy raro hoy en día, al menos aquí en México, el cirujano general que en su práctica haga investigación, o a lo mejor tenga que hacer algún planeamiento fuera del ordinario dentro de su cirugía habitual, ¿no? Entonces, con el ámbito de neurociencias yo lo anclé con cirugía, porque del tronco de la cirugía general pues ya hay urología, hay coloproctología, hay cirugía cardiotorácica, hay cirugía de tórax, hay cirugía de cabeza y cuello, hay cirugía del sistema endocrino, pero una de esas ramas de la cirugía general es la neurocirugía, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué hace el neurocirujano? Pues el neurocirujano se encarga de tratar las enfermedades que ameritan un procedimiento quirúrgico en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, puede ser tanto central, es decir, encéfalo o médula espinal, pero también se puede atender los nervios periféricos, ¿no? Hacia todo el cuerpo. Entonces, yo me di cuenta que esta era una práctica quirúrgica mucho más personalizada para el paciente, porque luego muchas personas, incluso yo hasta hace no mucho, tenía el concepto de que el cerebro está como dividido así topográficamente, entonces de que aquí siempre está el área del lenguaje, aquí siempre está el área de la audición, que sí es cierto, todos tenemos un cerebro o un encéfalo que es el común denominador, ¿no? Entonces la mayoría de las áreas casi siempre están constantes ahí,
Pero luego se ven patologías que son muy complejas, por ejemplo los tumores cerebrales, ¿no? Que luego abarcan mucho volumen y Mueven. y mueven, hacen los fascículos para todos lados, las neuronas, pero algunas perspectivas, algunas clínicas que ven ese paciente como un tumor inoperable, a lo mejor con un abordaje, una metodología más nueva, un poquito más científica, que ahorita ya es lo que se está haciendo ahora, es personalizar el enfoque de cada paciente. Se van puliendo las pruebas con las que se pueden determinar dónde está exactamente el área del lenguaje, dónde está exactamente las funciones motoras de cada paciente. Y por ejemplo ya no vemos al cerebro como algo topográfico, sino como algo, una red reticular, como conectómica le llaman, ¿no? Y se basan en estudios de imágenes. Entonces por eso es que yo me interesé mucho más por neurocirugía que por la cirugía general, ¿no? Por el enfoque que le dan al paciente y por la práctica clínica que tenían día a día. Aparte, bueno, creo que dentro de lo que hemos estado estudiando y aprendiendo, es que en realidad del cerebro se conocía muy poco, ¿no? O sea, ha sido muy poco explorado, porque hasta hace poco se decía que se te mueren las neuronas y ya no hay manera de que recuperes esto, ¿no? Y ahorita ya se dieron cuenta, o ya hay algo que se llama neuroplasticidad, que precisamente creo que es la parte que se puede enfocar para los comportamientos, para los hábitos, para nuestras actitudes, que realmente es cuando uno dice con este tipo de trastornos, o por ejemplo decir es que yo soy muy ansiosa y como yo soy muy ansiosa, pues ya me tengo ese papel de ansiosa, entonces no hay manera de modificarlo ni de corregirlo porque pues ya me catalogaron como eso y pues yo ya me la creí y todos los demás se tienen que, pues ahora sí que aguantar o tenerme paciencia, ¿no? Creo que está muy padre que ya se esté estudiando más lo que es la función cerebral y como dice Alder, que el cerebro no nada más se queda el constante, ¿no? Ajá, que se queda constante y que no es nada más un órgano que tenemos en la cabeza y que nada más funciona en la cabeza, sino que el corazón se conecta, el estómago se conecta, los músculos se conectan. Y otra de las cosas que hemos estado viendo que precisamente es la conexión con el estómago, que el estómago es el segundo cerebro del cuerpo, que dicen, así es. porque hay miles de neuronas también en nuestro aparato digestivo. Y precisamente ahorita con el tema de la alimentación, que tenemos yo creo que de toda la historia de la humanidad, tenemos una gran variedad y una diversidad de alimentos y de tipos de alimentación, que vegano, que keto, que vegetariano, que pesco, no sé qué. O sea, hay tantas clasificaciones de alimentación y aparte hay tantos intereses también, ahora sí que políticos y de manera económica, ¿no? Que por ejemplo, si al mundo ahorita le conviene que haya una tendencia en que se coman muchos vegetales, pues van a satanizar la carne, la gente se va a querer hacer vegana, entonces la gente va a querer comer más vegetales porque te van a decir que lo sano es comer un montón de vegetales. Entonces, creo que gracias a que ahorita hay mucha información también, o sea, no hay que satanizar todo, pero creo que gracias a eso también nos hemos podido dar cuenta de que si nos han estado diciendo que el triángulo el pirámide de la salud, ¿no? Del alimento, sí, era un montón de carbohidratos. Cuando nosotros estábamos pequeños, en nuestra base de la alimentación tenía que ser a base de cereales, trigo, y carbohidratos. Y ahorita es todo lo contrario, porque ya somos una generación que venimos arrastrando muchas enfermedades, sobre todo en el tema de diabetes y precisamente las neurodivergencias, que como esa alimentación sí ha ido afectando conductas y trastornos en nuestros comportamientos. Entonces, pues queremos ahora sí que en tu práctica de estudio, cómo nos puedes dar más información valiosa y decir que, por ejemplo, ahorita no nos tenemos que quedar ahí, ¿no? También tenemos que ser responsables sobre
un condicionamiento sobre una actitud, sobre lo que tenemos, ahora sí que lo que nos está pasando, sobre nuestra salud y la de nuestros hijos, y decir que no se queda ahí, ¿no? Sino que hay una manera de que se pueda modificar este tipo de conductas, ¿no? O de situaciones que se pueden propiciar bajo un trastorno de neurodivergencia. La neurodivergencia es como, ¿nos puedes explicar tú qué es una neurodivergencia? Bueno, pues es un espectro de pues patologías que, por ejemplo, incluye al espectro del trastorno autista, ¿no? Ahora el espectro del trastorno autista se divide por niveles de funcionalidad, ¿no? Entonces ya las escalas clínicas se basan en evaluar la funcionalidad del paciente y ya de ahí se aborda cada caso de manera individual. Y también incluye a todas las demás pues trastornos cognitivos, por ejemplo, uno que es muy común o de los que tiene más alta funcionalidad es, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad con déficit de atención, ¿no? Que eso es lo que se está escuchando mucho y parece que antes estaba infradiagnosticado o ahora lo estamos sobrediagnosticando más, ¿no? Lo estamos sobreestimando, pero y ahora ya hay... Perdón, ¿Qué sería? ¿Qué sería sobreestimar? ¿Hay más casos? Ajá, o sea, como ahora es... Como la vara es más baja con la ajá, que te miden. así es. Como ahora tenemos una sociedad que es un poquito más permisiva con esos trastornos, que a lo mejor ya culturalmente lo aceptamos más a la persona que a lo mejor antes le costaba concentrarse, poner atención, estarse quieto en la escuela, por ejemplo, a lo mejor tuvo que buscar sus propios medios, así a partir de la experiencia para pues, poder pues, sacar su vida adelante. Y ahora ya es más visto como que, oye, está bien que pidas ayuda, que vayas a un psiquiatra y que incluso si lo meritas te demos tu tratamiento farmacológico, ¿no? O que vayas a terapia y ahí vayan trabajando lo que ahorita es lo que más funciona es cognitivo-conductual. Uh-huh. Entonces, ya se hace más concientización de estos pues, sus trastornos, entonces la gente ya va más a diagnosticarse de eso, ya está más consciente de que existen esos trastornos y ya nada más es échale ganas, como lo es la depresión, la ansiedad, ¿no? Como todo eso antes, así era literalmente échale ganas o trabájalo tú y pues sí, el paciente antes hacía eso. Cuando tenía un trastorno de funcionalidad pues bastante altita, pues sí podía como compensarlo él solo, a lo mejor no con los medios adecuados, pero él buscaba sus estrategias y se hacía más funcional de lo que ya era, ¿no? Más competente. Sí, ahorita que comentas de la parte de hiperactividad y que antes, digo, voy a hablar porque pues yo me he considerado una persona muy inquieta, muy hiperactiva. A mí me generaba mucha ansiedad de niña en las piernas. Si yo no hacía ejercicio, o sea, yo no podía estar sentada en el escritorio, me llamaban mucho la atención, pero nunca lo vi como, o sea, en ese tiempo, o sea, estás hablando de que unos 35 años, era muy, 5, ¿no? Ajá, hace 5 años, era como, no, como que te categorizaban como una persona, una niña que no te quedaba quieta, inquieta. ¿sí? Era muy inquieta y muy distraída y muy fácil de perder, ¿cómo se llama? La atención, ¿no? Entonces sí me llevó mucho, o sea, yo creo que de una manera intuitiva de niña, porque no me metía en todos los deportes y creo que eso de cierta manera canalizó la hiperactividad que claro. yo tenía, pero esa misma hiperactividad yo la veía en mi papá y la veía en la abuela, o sea, de cierta manera se puede traer un gen con cierta carga, patología o con cierto trastorno de este tipo de neurodivergencias. Sí, claro, sí hay una carga genética muy importante, pero ahora se está llevando el término de epigenética, ¿no? O sea, ¿qué va más allá de la genética? Porque sí, nosotros estamos programados desde a nivel molecular, pero hay factores que alteran esa genética, ¿no? Que puede ser el ambiente, lo que comemos, la experiencia propia de la persona, ¿no? Conforme va creciendo, en cada cultura es diferente, cómo te trata el sistema educativo al recibirte pues, con esas conductas que tienes, con lo que aprendes de tu casa, con el sentido de moral, de ética, tu estilo de vida,
todo eso es lo que estudia la epigenética. Entonces, sí hay una carga genética muy importante en lo que eso que dices de hiperactividad o déficit de atención, pero también se ha visto mucho este factor del déficit de crianza, ¿no? Que ahora, conforme pues ya nosotros como sociedad estamos más cómodos, ¿no? A diferencia de hace 100 años, la esperanza de vida no era lo que es hoy. La industrialización de la comida, del entretenimiento, la evolución del sistema educativo, del sistema de salud, ha evolucionado tanto que ya ahora es más cómodo pues vivir, ¿no? Y es lo que estábamos comentando hace ratito. Ahora la gente ya tiene como tendencias a buscar todo muy rápido, ¿no? Quiero tal cosa, saco mi celular, lo pido por tal cosa, entonces me llega al día siguiente, en 2 días, lo que sea que quiera buscar en internet, su mayoría lo puede encontrar, ¿no? Y puede que ese estilo de vida precipite a que los niños pues ya pueden escoger qué comer, pueden escoger qué ver en la televisión, en su teléfono, en su dispositivo, y están sobreestimulándose con la comida, con lo que ven en televisión, en internet, y ahora que tienen accesibilidad a toda la información que quieran, pues sí tiene que haber un control, o tiene que haber pues un consejo, una vigilancia y una asesoría por parte de los padres para decirle, mira, esto es lo que puedes llegarte a encontrar, es lo que puedes buscar, y a generarles criterio para pues para seguir buscando, ¿no? en la red, ¿no? Porque es demasiada información. Para seguir buscando, pero digo, te voy a interrumpir tantito, para seguir buscando, pero también pues ahora sí que no dejarlos ahí nada más con el aparato, ¿no? Exacto. Ahora sí que también es responsabilidad de nosotros como papás, sí, darles todas las comodidades, y obviamente no podemos no depender de las comodidades ni no disfrutarlas, porque pues para eso están, pero de alguna manera sí buscar espacios también de esparcimientos al aire libre, como lo hemos estado aquí recomendando, que son hábitos que se deben que son experiencias, yo creo que uno como ser humano las debe de vivir, ¿no? Claro. Y son experiencias, yo creo que no se olvidan cuando uno es niño, que me fui a acampar un día, que hice una lunada y hicimos bombones, que te revuelque una ola de la playa, ¿no? Sí. Todas esas cosas que son contacto con la naturaleza y que de alguna manera nos tienen alerta porque nos sacan de nuestra comodidad, ¿no? De nuestro confort. Entonces, por ejemplo, si llevas a un niño a una zona, a un área de acampar, pues para empezar, a lo mejor no va a haber ahí wifi, ¿no? Probablemente no va a tener una cama cómoda, va a tener que a lo mejor doblar sus cobijas, que ya se llenó de arena, o ya le picó una araña o un mosco. O sea, todas esas experiencias y ese contacto con la naturaleza, creo que también es un estímulo que ahorita se está perdiendo, sí, porque todo nada más es visual, y a lo mejor el niño ahorita puede saber muchísima información sobre todos los ecosistemas, pero no los ha vivido. Entonces, eso es lo que creo que ahorita nos ha hecho falta, ¿no? Y sobre la alimentación, pues igual, ¿no? O sea, ahorita es muy fácil decir, me voy a acampar y me llevo todo envasado y todo procesado para no batallar, ¿no? Entonces, ahora sí que cómo podemos, qué alimentos, qué cosas que consumimos son los que más se están alterando, ¿no? Bueno, pues, por ejemplo, hablando otra vez del siglo pasado, ¿no? Cuando fueron las guerras mundiales, pues había una crisis alimentaria, de fabricación de alimentos y de conservantes, ¿no? Entonces lo que optaron por hacer los gobiernos es buscar pues aditivos o buscar alternativas al azúcar. Entonces, por ejemplo, el primerito que salió fue la sacarosa, que de hecho fue un accidente. O sea, la persona que trabajaba en su laboratorio terminó de trabajar así todo el día, no se lavó las manos y se empezó a comer su pan y se dio cuenta que su pan sabía muy dulce. Entonces, porque tenía las manos llenas de sacarosa. Entonces, así fue como ¿Y qué es la sacarosa?
La sacarosa pues es una molécula que no se parece mucho a la glucosa, no es per se un carbohidrato, es más más parecido bueno, sí es un carbohidrato, porque es pues, sacarosa, pero es un tipo de glucosa que no asimilamos igual. De hecho, tú la consumes y tiene un sabor después, un sabor diferente, o sea, de hecho por eso se dejó de comercializar, porque cuando tú la consumías te dejaba un aftertaste, ¿no? Ya después se procesó otro químico, que fue el ciclotamato, que también fue como en los años de los 70 en Estados Unidos se empezó a utilizar, pero la sacarosa también la habían sacado porque la asociaron con riesgo de teratogénico, de que causaba cáncer, y el ciclotamato no te dejaba ese aftertaste después, pero la terminaron sacando en Estados Unidos y en otros países del mundo todavía sigue vigente. Pero la gran ventaja que tenían los azúcares pues, alternativos era que no tenían un valor nutricional alto, o sea que ya se podía ver como la necesidad de hacer que las comidas ahora tuvieran una alternativa de endulzante y que no le aportara un valor nutricional adicional, ¿no? Porque su valor calórico es casi cero. Entonces, ahorita el más común que se usa en todo el mundo es el aspartame, ¿no? Y el aspartame nació igual. En los 70s había un científico alemán que estaba investigando el uso de una sustancia en las úlceras gástricas. Entonces él, cuando estaba trabajando con el aspartame, lo que hizo es que, en contra de las medidas de seguridad del laboratorio, lamió el aspartame que tenía en su dedo y se dio cuenta de que sabía dulce. Entonces ya fue ahí como en la época de los 80s que se comenzaron a comercializar, ¿no? La soda de dieta, la Pepsi de dieta, la Coca de dieta. Ahí fue el boom de todo de dieta, de light, ¿no? Y precisamente se comenzaron a ver también más trastornos de autismo, más trastornos de déficit de atención. Entonces, lo que también se veía es que no nada más era la ola, de azúcares añadidos o de azúcares alternativos, sino que también era la superprocesamiento de la comida. Y no nada más se veía que las madres que consumían pues esas dietas o esos productos con azúcares alternativos eran las que tenían productos con esos trastornos, sino que también las madres que eran obesas y que tenían diabetes, ¿no? Entonces eso es lo que más se relacionaba con eso. O sea, cuando uno está gestando y está teniendo ese tipo de dietas donde toma sodas, ¿no? Refrescos con alto contenido de este tipo de químicos, de cierta forma ya le estamos dando este tipo, adicción, porque son químicos muy adictivos. Y lo he visto en ciertos anuncios, o no anuncios, sino estudios, cuando empezaron a darle el azúcar a las ratas y lo decidieron combinar con cocaína y se volvieron más adictas al azúcar que la cocaína. Entonces, no hemos como que todavía como que la adicción que ha generado, de cierta forma, bueno, volviendo a lo del producto, el niño ya trae ciertas cuestiones neurológicas por esos químicos que uno como madre consume porque ignoramos, ¿no? Digo, a lo mejor no es porque lo queramos, no es lo porque queramos. Aquí la idea no es culpar, sino tener un poco de conciencia o de información, porque pues de cierta manera también como mamá, yo hablo de mi punto de vista como mamá, he cometido ese tipo de situaciones de dar azúcar, y sí veo que al retirarla a los comportamientos se reducen bastante. Cuando les doy el azúcar, dije error. O sea, cuando vamos a piñatas y están los comportamientos tan fuertes que yo de verdad me casi digo, una arrepentida, ¿no? Ahora que tengo conciencia, ¿no? Cada vez que voy a una piñata y voy, digo... Ese tema es cultural, por ejemplo, siempre se ha relacionado, creo que
el azúcar con los niños, ¿no? O sea, es un factor que generacionalmente, culturalmente, no sé si en todos los países, pero yo sí, eso sí lo veo como mundialmente, como algo muy globalizado, que el azúcar es para los niños, ¿no? Obviamente porque te crea una dopamina en un cortito tiempo, entonces, pues, ¿qué es lo que quiere uno? Compartir felicidad, ¿no? Entonces, si estás triste, pues un chocolate. Si estás feliz, un pastel. Si estás enojado, cómete un susto, cómete un bolillo, ¿no? O sea, todo se ha como generalizado del bienestar, más bien no del bienestar, sino de la felicidad, se ha relacionado con el azúcar, ¿no? Sí. Entonces, culturalmente, pues sí, a los niños, una piñata, imagínate todo el azúcar que consume uno de niño y uno de adulto también, Sí. porque pues ya estando ahí. Ahí Ahorita, estamos con los dulces. antes no se usaba la mesa de postres, ahorita hay mesa de postres. ¿Y qué te encuentras en la mesa de postres? Azúcar. Todo con azúcar. Y luego el pastel, y luego que la nieve, y luego que ya llevan gente que hace algodones de azúcar, que venden, que te dan las papitas preparadas con cosas. O sea, ya es una constante fuente de azúcar en todo, ¿no? Entonces, esto como el azúcar, ¿cómo impacta en el cerebro de un niño? O sea, ¿qué trastornos de estos que estamos hablando genera el estar consumiendo este tipo de azúcar, ¿no? Bueno, sí pueden crear tendencias o circuitos de pseudoadicción, porque estás trabajando con el sistema de recompensa, ¿no? Como decía Fernanda, se utiliza que al niño lo premies con una golosina, con sodas, azúcar. Entonces el niño va creando circuitos corticales que lo que tiene el sistema de adicción o el sistema de recompensa es que llega el punto en el que está tan reforzado el circuito que aunque tú seas consciente de que te hace mal la sustancia, sea azúcar, heroína, cocaína, lo que sea que a la sustancia que seas dependiente, no te va a importar y la vas a seguir buscando patológicamente. Incluso en contra de tu voluntad se vuelve algo automático. ¿Ese comportamiento es a donde se va? ¿La ínsula es donde se guarda o hay como varias no, partes hay del cerebro? es que son muchos, pero el principal es el núcleo accumbens, que está abajo de la amígdala. Y de ahí tiene otras conexiones, por ejemplo, hay algo que se llama mesencéfalo en el tallo, ahí hay un núcleo ventral anterior, que es como el núcleo que secreta la dopamina al sistema de recompensa, que su principal proyección es hacia la amígdala, y ya de la amígdala se integra hacia la demás corteza, que la más importante ahí es la corteza frontal, lo que le llaman la corteza prefrontal, ¿no? Donde está el juicio, la abstracción, podríamos decirlo, la personalidad, la afección, el juicio, ¿no? Las funciones cognitivas superiores, ¿no? Entonces eso se va afectando. Ahora, otra cosa, los azúcares o los sustitutos del azúcar, por ejemplo, simplemente lo que estábamos hablando, el aspartame. El aspartame, cuando lo metabolizamos, es un producto, es un aminoácido, que es la fenilalanina, y la fenilalanina tiene una interacción con las enzimas de nuestro metabolismo. Por ejemplo, la tirosina, el triptófano, todos esos son aminoácidos esenciales. ¿Por qué son esenciales? Porque son los sustratos de los cuales se sintetiza la serotonina, la dopamina, la norepinefrina, ¿no? Y todos esos neurotransmisores no nada más tienen que ver con la felicidad o el placer, con lo que mucha gente pues en general, sí, es lo popular, es que se conoce que es como con el estado afectivo, pero no, o sea, va desde el planeamiento motor, el aprendizaje, tu propiocepción, la sensación, el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, simplemente la serotonina, el 95% está en el sistema digestivo, con el control de la microbiota intestinal, tu secuencia de pensamiento, los neurotransmisores hacen todos en el sistema nervioso, ¿no?
Entonces, la fenilalanina, que es producto del aspartame, cuando nosotros lo metabolizamos, pues suben estos niveles de fenilalanina y hay unos checkpoints metabólicos que son las enzimas, ¿no? Entonces, las enzimas son los encargados de decirle a la tirosina, tú ahora te haces dopamina, tú ahora te haces al triptófano, tú ahora te haces serotonina. Ah, ok. La fenilalanina tiene una interacción con esas enzimas porque digamos que compiten de manera en que suben su concentración y esas enzimas son sensibles a esa concentración, entonces disminuyen la síntesis de serotonina, de dopamina, de norepinefrina. Entonces ya hay un desbalance en todo el cuerpo, ¿no? Porque es a nivel pues sistemático, ¿no? Y eso es lo que consumimos cuando estamos a dieta. Sí, y ya se ha asociado este uso de aspartame con cambios cognitivo-afectivos a largo plazo, depresión, incluso a otras manifestaciones neuropsiquiátricas, convulsiones, ansiedad, ¿no? Agresividad, porque sí tiene un efecto metabólico a largo plazo, eso sí se ha visto. O sea, no sé, como es un químico no natural, no es como algo que lo vaya desechando el cuerpo tan rápido. Es que no lo vaya desechando tan rápido aquí. O que se van deformando las células Sí tiene, pero lo importante es que el cuerpo está diseñado, o no diseñado, sino evolucionó a partir de un contexto bioquímico muy específico, el cual se basa en usar glucosa, que es el azúcar convencional, lo que se ha comido toda la vida, es el sustrato, el alimento que ha utilizado el ser humano desde que éramos células, ¿no? Las teorías del origen de la vida empezaron ahí, con aminoácidos, con glucosa. Entonces, cuando comenzamos a interactuar con azúcares, o bueno, carbohidratos, que son alternativos a lo que estamos acostumbrados, pues sí se tienen que buscar vías metabólicas alternas, y esas vías metabólicas alternas generan desechos, bueno, sí, desechos, toxinas, en muchos casos sí pueden ser toxinas, que ahora el cuerpo tiene que buscar la manera de crear un mecanismo de antioxidante, o tiene que crear, o tiene que utilizar una enzima que a lo mejor no utilizaban tanto. Por ejemplo, el aspartame, como un 9% del aspartame se hace metanol. El metanol es un alcohol. Entonces, lo que tiene que hacer ahora el cuerpo es usar su alcohol deshidrogenasa para eliminar ese alcohol, y muchas veces la enzima se agota, ¿no? Porque no está acostumbrada a que estés tomando tanto aspartame y que tengas tanto metanol en sangre, ¿no? Entonces sí tiene que ver con el estrés oxidativo más que nada. Y eso al final, por ejemplo, que no haya tanta alcohol deshidrogenasa, hace que ahora el metanol que está adentro de la célula, le das chance de que vaya al DNA, al ARN, haya cambios, y ese ADN, ese ARN ahora cree proteínas anómalas que se han visto que están presentes, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista. Wow. Ajá. Wow. Por eso la importancia de bajarle al azúcar, ¿no? Sí, y aunque no se ha correlacionado de manera tan robusta estadísticamente en estudios, porque por ejemplo el aspartame ya se ha prohibido, por ejemplo, en la Pepsi, ¿no? En todos los productos de Pepsi en Estados Unidos, pero aún así sigue habiendo prevalencias altas de trastornos autistas, de neurodivergentes. Entonces, lo que dicen muchos los artículos de revisión es que no es una sola solución, ¿no? Es un problema global, multidisciplinario, de genética, no nada más de los alternos al azúcar, social. Por ejemplo, también las terapias que sí sean, o lo que sí se está como buscando en base a evidencia en estudios científicos, es por ejemplo que cosas que sí tienen las personas con trastorno de hiperactividad y déficit de atención, o el trastorno o el espectro autista, es que tienen su percepción de los sabores está alterada. Entonces sí tienen tendencias a buscar ciertas texturas o ciertos sabores. Entonces, por ejemplo, para ellos es mucho más preferible buscar cosas que tengan mucha grasa, con mucho contenido de carbohidratos,
con, por ejemplo, la nieve, pizzas, cosas ultraprocesadas es lo que ellos buscan, ¿no? Entonces, eso tiende a que esos pacientes tengan pues déficits nutricionales, ¿no? Entonces lo que se ha buscado es que, por ejemplo, la vitamina D3, que es la fuente donde la conseguimos es de las vegetales y de los productos del mar, del pez, ¿no? Del pescado, es la mayor fuente de D3, entonces se busca suplementar con eso y eso se ha visto que puede mejorar a la hora de valorar a los pacientes antes de que hayan tomado la vitamina D3 y después sí se ha visto un mejoramiento, por ejemplo, de su respuesta social, de su conducta anormal, ajá, entonces sí ayuda con los síntomas. Otra cosa, hay un extracto del brócoli que ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero eso sí se está estudiando de manera basada en evidencia y sí se ha visto que cuando están en ese tratamiento sus síntomas mejoran bastante, ¿no? Entonces, ajá. Estoy tomando ti porque mañana me voy a cruzar a comprar de ese extracto de brócoli y todo eso porque tengo, o sea, una de mis hijas tiende a tener ese tipo, así de pizza y nieve, o sea, no está diagnosticada como autista, más bien como una parte de lo que yo de cierta manera considero que he regulado, la parte de la hiperactividad y la impulsividad, sí. Pero es derivado de cierta forma al exceso de pantallas, porque como comentamos, ¿no? El uso les genera mucha frustración de tener las cosas de una manera inmediata y cuando no lo tienen como que no están acostumbrados a como nosotros, bueno, al menos yo estaba acostumbrada a que no todo era de una manera inmediata, ¿no? Y el azúcar en las piñatas, como te comentaba, la falta de conocimiento a uno como mamá es a piñata y dulces, pastel y todo. Entonces retirarle eso yo sí he visto una disminución, pero sí es como que la alimentación lo veo como que es la clave, ¿no? O sea, no sé. Es que tampoco hay algo que correlacione la alimentación como que sea la causalidad de estos trastornos, pero definitivamente sí altera los síntomas. Porque, por ejemplo, ha visto que sí, ha habido madres que tienen dietas muy sanas con sus hijos, entonces se ve que han mejorado en la historia natural de su trastorno, pero qué tal si esas madres, como tenían ya esos hábitos, cuando estaban en el embarazo, pues obviamente comían muy bien, estaban haciendo ejercicio, no tenían obesidad, no eran diabéticas, entonces ahora ¿qué fue? ¿Algo postnatal o fue algo que le ayudó desde que estaba embarazada la mamá? ¿No? Okay. Entonces... No hay ningún trastorno de esos que se dé como en base a una situación, como es que se asustó o hubo un divorcio en mi casa o me divorcié yo y por eso mi hijo se hizo autista o se hizo con TDAH. ¿Hay algún factor así de situación externa que detone, que a lo mejor sea un gen dormido y se pueda detonar? ¿O no? Más bien es como otro tipo de... Eso es muy difícil de estimar porque, por ejemplo, se ha dicho de que le dio diabetes con un susto, ¿no? Pero que no... Sí, porque no le dieron un bolillo. Ajá, creo que no se entiende que a lo mejor el susto no fue lo que causó la diabetes, sino que a lo mejor fue la gotita que derramó el vaso que hizo que en ese momento tuviera una descarga simpática, tuviera una crisis hiperglicémica, terminara en el hospital y le hicieran el diagnóstico tardío de diabetes y ya dicen, es que se asustó y le dio diabetes, ¿no? Ajá, digo, cuando es un susto así, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, a lo mejor hubo una situación, no sé, de un secuestro, ¿no? Y vivió en un momento, no sé, un mes, una persona en un captiverio. Y el estado de supervivencia le generó un estrés donde le detonó, pues, trastornos, enfermedades, ¿no? O sea, traumas, ahí sí es como... Claro, es que... más evidente, ¿no? De que es a raíz, un antes y un después. Claro, es que, por ejemplo, lo que tiene que ver mucho con los papás, por ejemplo, si hay problemas domésticos, es que tú como papá, tú como persona, no estás en el mejor momento emocional, afectivo, psicológico de estar criando un ser humano. Entonces, pues nadie es perfecto
Y los padres, pues por amor a sus hijos y amor propio, pues hacen todo por sacarlos adelante, pero obviamente no va a ser perfecto, y más con esos obstáculos adicionales que idealmente no tendrían que suceder, pero, o sea, nunca se va a poder tener el contexto ideal, ¿no? Perfecto. Sin embargo, sí hay situaciones que pueden agravar el contexto de crianza de un niño, y eso sí puede agravar los síntomas, ¿no? Entonces pudiéramos decir que siempre han existido los trastornos. Sí. Lo que pasa es que antes no era muy común. No se les nombraba. No se les nombraba. Y Sí. ahora que se les nombra, como dices, ya hay como que un enfoque a ver cómo corregimos el comportamiento y empezar a identificar el origen, o como dices tú, ¿no? ¿Qué lo hace como que el pico, ¿no? Así es, ajá. Sí, también hay que tomar en cuenta que pues ahora ya los métodos diagnósticos, como dije al principio, son mucho más finos, ¿no? Y ahora hay más población, entonces ya se tiene que atender a más personas, se tiene que optimizar el sistema de salud. Entonces sí se ve que hay más diagnósticos, ¿no? Y a lo mejor los parámetros que tenemos o los criterios para decir tú tienes una neurodivergencia, pues la ciencia hace lo posible porque estén basados en una media de la población, pero lo que siempre se busca o lo preferible es que sea personalizado, ¿no? A cada uno. Ajá. Bueno, pues para conclusión llegamos que precisamente como bien dice Mimi, toda la vida ha existido este tipo de trastornos y ahora sí que de comportamientos, solamente que ahorita pues al ver más estudios, más conocimiento, ya se le nombra como un trastorno, como una categoría de comportamiento, de actitudes. Y qué importante ahorita es que ya que estamos conscientes, o sea, parte de la conciencia que ahorita tenemos por el conocimiento, es de que sí podemos hacer algo, responsabilizarnos sobre ese tipo de factores que afectan a que el trastorno sea más fuerte, a que el trastorno sea, o a que vaya avanzando, ¿no? Porque si no se hace nada y nada más me dedico a que, pues es que mi niño tiene esto y es bien difícil sacarlo porque hace un despapalle cada vez que salimos, mejor lo dejo encerrado en el cuarto, le doy su tablet y ahí va un jugo y ahí va, y lo encierro en el cuarto y yo me encierro en otro. Entonces, digo, y te inyectas la pastilla, ¿no? O sea, eso no va a mejorar el trastorno. Hay que, creo que como papás nos corresponde formar seres humanos que al día de mañana pues no van a depender de nosotros porque no vamos a ser eternos. Entonces hay que buscar las herramientas de poderles ayudar y que también irles educando a los niños de que cuáles son los beneficios, ¿no? Hacerlos también un poquito más conscientes, que es bien difícil, ¿no? La verdad. O sea, es bien difícil a un niño decirle, ves que todos están comiendo nieve y tú no porque te me vas a alocar. O sea, digo, sí es bien complicado. Yo creo que estoy segura que es bien complicado negarle un dulce a un niño cuando estás en una piñata y que todos están comiendo dulces. No es, el contexto no es el adecuado para dejarle, mejor no lo lleves a las piñatas, ¿no? Y comentando o agregando a lo que estabas diciendo, amiga, de que sí es algo que nosotros como mamás podemos hacer diferente, y que voy a hablar desde mi punto de vista personal, muchas veces nos genera mucho conflicto porque nos sentimos como culpables, y luego el que dirán, y vienen muchas cosas en la cuestión de la mente como mamá de generarnos no lo estoy haciendo bien, pero hay que recordar que venimos si recordamos bien la historia de cómo se dio la conquista en México, no fue una conquista muy agradable, sino fue mucho sometimiento. Entonces venimos de muchos comportamientos, de patrones muy agresivos. Nos cuesta trabajo de repente aceptar que la agresividad, es que no hubo gritos, pero a veces el silencio
Es una es forma parte, de ¿no? violencia. Y no sentirnos mal cuando si nos vemos identificados con algo, sino que ver cómo podemos apoyarnos y cómo encontrar de cierta forma alguna solución, porque las hay, ¿no? Digo, nuestro programa es No Más Estrés, pero nos estamos basando en técnicas de meditación, yoga, contacto con natación y contacto con la naturaleza, que todo esto, claro que influye, porque sí se puede cambiar. Aquí está una persona que nos puede confirmar que sí se puede cambiar. Obviamente nos puede costar trabajo porque requiere mucha fuerza de voluntad, y la fuerza de voluntad pues hay que crearla, y se crean con los hábitos, ¿no? O sea, es como, pues sí, o sea, cuando dejas de comer azúcar, ¿qué pasa? Se te aclara la mente. Es más fácil gobernarse, la verdad. Sí, es muy difícil gobernarse con un cuerpo intoxicado de azúcar. Sin azúcar es más fácil controlar a la mente. No sé, amiga, no sé, Alder, que algún punto más que quieras decir. Una recomendación. Una recomendación de algún autor, algún libro que pueda, a lo mejor alguien que nos está viendo tiene algún familiar con algún trastorno de Asperger, de autismo, de TDAH, alguna lectura que nos puedas recomendar, o artículo, video. Bueno, yo lo que les recomendaría es que primero busquen asesoría con un experto, con un profesional de la salud, y cuando busquen información en internet traten de buscarla de fuentes que sean, pues ahora sí que... De doctores. Sí, vaya, que estén basadas en ciencia, ¿no? Por ejemplo, que sean asociaciones internacionales, ¿no? Que ya tienen experiencia en esos trastornos, ¿no? Que incluso tienen sus páginas hechas para los padres de familia, ¿no? Y pues no satanizar o no limitar de manera absoluta un alimento, porque al final pues es parte de la vida, ¿no? Nada más hay que buscar disminuir las tendencias a volvernos dependientes a ellos, ¿no? Entonces sería eso. Nada, acérquense a sus profesionales de la salud. Nadie tiene la culpa de padecer alguno de estos trastornos, y está totalmente su derecho y su responsabilidad, si son sus hijos, en llevarlos a tener ayuda profesional. Les va a ir mucho mejor a que si se evita el problema se va a prolongar e incluso puede empeorar. Y aunque no tengamos una cura, pues siempre se puede paliar, se puede aliviar el trastorno, ¿no? Algo podemos hacer, siempre. Pues ya saben, no más estrés, no se estrese, haga algo, actúe, ocúpese, no se preocupe, porque eso no resuelve nada la preocupación, hay que ocuparnos. Y pues muchísimas gracias, gracias Alder por acompañarnos, gracias Mimi, y pues hasta la próxima. Nos vemos, muchísimas gracias por acompañarnos y los esperamos en la próxima semana. Hasta luego, bye bye.